Historia de las doctrinas económicas. 25. 7. La transición. 6. Mill. Inciso A. Filosofía política. Ningún escritor fue nunca más cuidadosamente preparado para continuar una tradición que John Stuart Mill, 1806-1873. Se le destinaba a ser un exponente incondicional de la teoría económica clásica pura y de la filosofía liberal. Hoy podemos ver más claramente que su recapitulación de los estudios económicos y políticos de medio siglo fue necesaria para terminar el proceso de desintegración de doctrinas que resultaban inadecuadas por virtud de los cambios habidos en las condiciones económicas. Las apreciaciones de la posición de Mill han tendido a dos extremos. Para muchas generaciones de estudiantes, sus principios fue la Biblia indiscutida de la doctrina económica. Representaba la síntesis final de la teoría clásica y de los perfeccionamientos introducidos por los autores post-ricardianos. Era comprensivo, sistemático y con pocas excepciones presentaba sus teoremas sin pugnacidad, lo cual reforzaba la impresión de seguridad y de autoridad indiscutida. Esta autoridad descansaba en parte en la creencia de que el ricardismo había encontrado en Mill su formulación más acabada. Sin embargo, más recientemente se ha considerado a medio camino en la evolución del análisis económico a partir de las doctrinas de Ricardo. En relación con lo que en definitiva ha subsistido, difícilmente se le puede considerar como figura preeminente entre los precursores. La aparición de la escuela marginalista en el último cuarto del siglo desalojó a Mill. De ser un texto indispensable, sus principios pasó a ser objeto de un interés en gran parte histórico. La contribución de Mill al establecimiento de las bases de la nueva economía se reputó relativamente insignificante y su utilidad para los estudiantes contemporáneos casi desdeñable. Desde el punto de vista de la historia de la teoría económica, el interés se desplazó de Mill a pensadores anteriores y menos conocidos. La posición de Mill en el desarrollo de la filosofía política reforzó este cambio de apreciación. Su teoría económica carece del rigor lógico y su filosofía social de la firme coherencia, que son las características sobresalientes de los constructores de sistemas. Para los adversarios de la intervención del gobierno, para los creyentes en un ventanismo puro, el abandono por Mill del dejar de ser doctrinario fue no solo una apostatía, sino que disminuyó también su importancia como representante del liberalismo de principios del siglo XIX. A los adversarios rigurosos del dejar de hacer, la actitud de Mill les parecía demasiado débil para ser satisfactoria. Pero, aunque no fue original como economista, ni dejó tras de sí uno de los grandes sistemas de filosofía política, Mill no puede ser considerado como figura sin importancia, según la tendencia que prevaleció mientras predominó la escuela marginalista. Su importancia estriba precisamente en el hecho de que fue capaz de hacer del eclecticismo en teoría y de la transigencia política algo así como un sistema generalmente aceptado y de calidad impresionante. Su influencia mayor fue reconocidamente pasajera, pero su actitud, así como la economía pura, ante la economía pura como ante los problemas de política, se convirtió en una característica de la tradición académica inglesa. Mill sigue siendo la figura simbólica del eclecticismo y de la transigencia. Él, más que ningún otro economista inglés, refleja el tiempo en que alcanzó su cenit el capitalismo competitivo, acompañado por el predominio inglés de los mercados del mundo. Pero también refleja el hecho de que los nuevos problemas reclamaban la atención pública. En particular, su obra solo puede ser comprendida viéndola contra el fondo del creciente desafío del socialismo. En su autobiografía describe Mill el sorprendente proceso educativo a que le sometió su padre,
De él resulta claro que el hijo estaba destinado a continuar a la vez la tradición de la teoría económica ricardiana en la forma en que apareció en la obra de su padre, Elementos, y la filosofía social utilitaria cuyo principal exponente era Bentham. Pero en el curso de su experiencia del mundo, sacudido por el cartismo, el sindicalismo y los ataques cada vez más generalizados de la teoría socialista, no tardó en encontrarse frente a frente con el dilema de las interpretaciones radical y conservadora del liberalismo económico. Mill advirtió la necesidad de elegir entre ellas, principalmente en el campo de la teoría y la práctica políticas. Describe la crisis mental que acompañó a su emancipación de los rigores de la opinión benthamista. Pero la causa del interés, describe la crisis mental que acompañó a su emancipación de los rigores de la opinión benthamista, según la cual el interés personal es el móvil principal de la conducta humana, con su corolario de la eterna búsqueda de la felicidad individual. Por la influencia de las críticas románticas y socialistas al utilitarismo, se interesó por el punto de vista histórico, conoció la complejidad de los fenómenos sociales y dudó de la perpetua bondad del libre juego de las fuerzas del egoísmo. Aunque no abandonó nunca la teoría utilitarista de la armonía, ni la creencia general en la superioridad del capitalismo competitivo sobre otros sistemas económicos, se mostró dispuesto desde entonces a tomar en cuenta y defender la reforma de las instituciones existentes, aun cuando tales reformas implicasen la intervención del gobierno en los intereses privados. En su ensayo sobre Bentham, escrito en 1838, da una interpretación que empieza por subrayar lo que de revolucionario implica el escepticismo benthamista. Lo llama el gran subversivo, o en el lenguaje de los filósofos del continente, el gran pensador crítico de su tiempo y país, pero rechaza el cuadro que Bentham traza de la naturaleza humana. Le parece demasiado estrecha la opinión de Bentham, según la cual la conducta de los seres humanos obedece exclusivamente ya al egoísmo, ya al amor o al odio o a otros seres sensibles. Acusa a Bentham de olvidar móviles que implican la búsqueda de la perfección, el honor y otros fines enteramente por lo que son en sí mismos. Por lo tanto, concluye que la filosofía de Bentham solo puede enseñar los medios de organizar y regular la parte meramente mercantil de la estructura social. Pero Mill pensaba que, con toda su grandeza en este respecto, grandeza particularmente evidente en su constante denuncia del egoísmo detrás de los disfraces más pretenciosos con que frecuentemente se presenta, Bentham no fue capaz de mostrar cómo los medios para regular el lado material de la vida podían adaptarse a la tarea de mejorar el carácter nacional. Esta crítica de Bentham fue inspirada en gran parte por el respeto que Mill sentía por Coleridge, la otra de las grandes mentes de vasto influjo de la Inglaterra de su tiempo. Mill admiraba la obra de la escuela romántica cuando era, como en las manos de Coleridge, no un movimiento partidista, sino una filosofía. Encontraba en ella los fundamentos de una filosofía de la sociedad, una importancia justa concedida a la educación y un sentimiento de lealtad y de cohesión nacional. Consideraba la filosofía conservadora como un auxiliar esencial para la reforma. Pensaba que proporcionaría una prueba decisiva para todas las propuestas de reforma, dilucidando los buenos propósitos a que habían sido destinadas originariamente las instituciones existentes. ¿De qué modo, preguntaba, podría determinarse si una cosa merece existir, sin pensar primero para qué fines existe y si todavía es capaz de conseguirlos? Mill vio en el conservadurismo de Coleridge un arma crítica poderosa. Según pensaba, tal conservadurismo formulaba la sátira más severa de los males existentes y estaba más próximo en propósitos al movimiento de reforma que al conservadurismo político Tory, al cual se pensaba que pertenecía. Mill estuvo también de acuerdo con las severas críticas de Coleridge al principio del hacer pasar, del dejar de hacer.
Pensaba que la doctrina de la no intervención o teoría de que lo mejor que pueden hacer los gobiernos es no hacer nada, se debía al egoísmo y la incompetencia manifiestos de los gobiernos europeos modernos. Sin embargo, como teoría general creía que una mitad de ella era verdadera y la otra mitad falsa. También era escéptico en cuanto a la conveniencia de la intervención gubernamental cuando intenta encadenar la libre acción de los individuos. Pero estaba conforme con Coleridge en que, una vez cumplidos sus deberes de policía, el gobierno podía hacer mucho, directa e indirectamente, para ayudar a mejorar el bienestar material de la gente y para conseguir que las facultades esenciales a su existencia moral se desarrollaran plenamente. Mill aprobaba asimismo las objeciones de Coleridge a la comercialización de la propiedad territorial. Pensaba que la propiedad de la tierra tenía carácter de monopolio y que confería un gran poder al propietario, poder que el Estado tenía el deber de controlar. Es dudoso que Mill tuviese razón en acogerse en esta y en otras cuestiones a la autoridad de Coleridge. Posiblemente a este le hubiera disgustado tanto el verse asociado al utilitarismo como el conservadurismo político Tory. Es significativo que Mill sacara de la doctrina conservadora los elementos que podían interpretarse como críticos de las prácticas vigentes y que al mismo tiempo permitían la acción del gobierno en los casos apropiados. Es indudable que Mill no aceptaba ninguna de las posibles implicaciones reaccionarias de las teorías de Coleridge. No permitió nunca que la ilusión romántica invadiera la ciudadela del capitalismo industrial, o sea, su teoría económica. En economía política, especialmente, dice de Coleridge, escribía como un tonto redomado, y mejor hubiera convenido a su reputación no haberse ocupado nunca de este asunto. Otra influencia que actuó sobre Mill, análoga a la de Coleridge, fue la de Comte, el fundador del positivismo. Aunque discípulo de Saint-Simon, Comte fue intensamente influido por la reacción romántica que suscitaron los resultados revolucionarios prácticos de la filosofía del siglo XVIII. Opinaba que la reforma había ido demasiado lejos. También él quería reformar por completo la sociedad humana, pero tomó de los románticos el disgusto por el individualismo extremado y el respeto a la autoridad. Mas, en lugar de la teología medieval, había que entronizar la ciencia positiva como fuerza directriz. No nos interesan aquí los detalles y las consecuencias prácticas, fantásticas con frecuencia, de la filosofía de Comte, pero es evidente que su mezcla de racionalismo y de romanticismo era muy a propósito para impresionar a Mill, en el momento en que empezaba a no satisfacerle el bentamismo. La filosofía de Comte llevaba directamente el deseo de una nueva ciencia general de la sociedad y esto implicaba la creación de una filosofía de la historia. Con ambas cosas simpatizaba Mill. Sin embargo, el distanciamiento de Mill del bentamismo solo en parte se debió a las influencias románticas y pseudo-tradicionalistas de Coleridge y de Comte. Mill conoció a los primeros socialistas ingleses y franceses y parecen haberlo impresionado sus ataques a los males del capitalismo incipiente. El examen que hace de sus críticas a la propiedad en su obra es en general favorable. En la segunda edición de ella advierte que los ataques a la institución de la propiedad continuarán, mientras las leyes de la propiedad no se vean libres de la última porción de injusticia que contengan. En todos sus estudios sobre problemas de política social, toma de la filosofía del derecho natural, que es el fondo sobre el que se mueve, su elemento potencialmente radical. Pero hace una crítica de las instituciones, formulada también por los primeros socialistas, compatible con el principio de libertad derivado del utilitarismo y del derecho natural. El resultado es una combinación de principios liberales y de reforma social. Antes de que intentemos investigar las consecuencias de esta actitud sobre sus doctrinas económicas, vale la pena observar un poco más de cerca sus resultados teóricos y prácticos sobre la visión política de Mill. En primer lugar,
Mill no abandonó los principios generales de libertad individual y de libre competencia que había aprendido de su padre. Su declaración teórica más explícita se encuentra en su ensayo sobre la libertad de 1859. El principio absoluto que debiera gobernar las relaciones entre la sociedad y sus miembros individuales es formulado aquí en términos vigorosamente liberales. Ese principio es que el único fin para el que la humanidad está autorizada, individual o colectivamente, a intervenir en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la autodefensa, que el único objetivo para el cual puede ejercerse justamente la fuerza sobre cualquier miembro de una sociedad civilizada contra su voluntad es el de impedir el daño de los demás. Su propio bien físico o moral no es razón suficiente. Pero la actitud de Mill ante los problemas prácticos no estaba en realidad determinada por el propio contenido en esta declaración. Exceptuaba determinadas cosas de su regla general de la no intervención. Por ejemplo, consideraba a los niños incapaces de saber dónde está su mejor interés. La educación y la legislación relativa al trabajo de los niños eran, por lo tanto, materias propias para la acción del gobierno. Otros problemas, como la prostitución, concernientes a los adultos, eran también exceptuados, aunque era posible, evidentemente, el conflicto entre la máxima utilitarista de la supremacía del juicio individual y las ideas convencionales de lo justo y lo injusto, lo útil y lo nocivo. En materias económicas, el principio asentado en su obra era aún más difícil de sostener congruentemente con el deseo de reforma de Mill, nacido de la simpatía por los débiles y los explotados. Lógicamente, la posición teórica de Mill era que no podían admitirse excepciones a la regla de la libertad individual absoluta, pero esto le llevó a dificultades cuando intentó conciliarlo con su deseo de justificar ciertas restricciones a la competencia. La actitud de Mill ante los sindicatos es un ejemplo notable. Los primeros utilitaristas se habían opuesto a las leyes sobre asociaciones porque no creían necesaria la restricción por el Estado del derecho de organizar sindicatos. Mill procuró reforzar su defensa de los sindicatos, no negando sus posibles efectos monopolistas, sino apelando al principio mismo del dejar de hacer. Impedir la formación de sindicatos de oficio era, según pensaba, violar un derecho evidentemente incluido en la regla general de la libertad de contrato. La actitud inconsecuente de Mill hacia el dejar de hacer hizo inevitable ese subterfugio casuístico. La inconsistencia de Mill se pone de manifiesto una vez más en su defensa del apoyo del Estado para un tipo de asociación voluntaria que se proponía modificar las condiciones del contrato que resultaban del mercado libre. Entre las excepciones del dejar de hacer que enumera en su obra, figura el famoso caso de la reducción de las horas de trabajo. Si, dice Mill, los trabajadores quisieran reducir las horas de 10 a 9, y si esta reducción no había de modificar materialmente sus ganancias, no es posible que se adopte tal reducción a menos que los trabajadores se organicen para imponerla. Si una asociación voluntaria pudiese estar seguro de tener poder suficiente, no habría dificultad alguna, pero es muy probable que, en las circunstancias supuestas, ninguna asociación voluntaria logrará reunir a la gran mayoría de los trabajadores interesados. Por consiguiente, el único remedio es imponer por la ley la reducción de la jornada. En realidad, las vacilaciones teóricas de Mill revelan que buscaba una teoría que le permitiera conservar el principio de dejar de hacer y reconocer todas las excepciones al mismo que consideraba deseables. Porque Mill sentía una simpatía emocional por el incipiente movimiento de la clase obrera, que le disponía a hacer concesiones. Muchas veces habló del socialismo con respeto. No hay que esperar, dice, que la división de la especie humana en dos clases hereditarias, patronos y trabajadores, pueda durar indefinidamente. No hay duda que la relación entre patronos y trabajadores será gradualmente sustituida por la asociación
en una de estas dos formas. En unos casos, asociación de los trabajadores con los capitalistas, y en otros, y quizá en todos, por último, asociación de los trabajadores entre sí. Del mismo modo, en su famoso estudio sobre el comunismo, no dudó en afirmar que si hubiera que elegir entre el comunismo con todas sus posibilidades y el presente, 1852, estado de la sociedad con todos sus sufrimientos e injusticias, si la institución de la propiedad privada necesariamente llevara consigo el que el producto del trabajo fuera repartido como ahora vemos que lo es, casi en razón inversa del trabajo, si esto o el comunismo fuese la disyuntiva, todas las dificultades, grandes o pequeñas, del comunismo no pesarían más que el polvo en una balanza. Pero contra estas y otras afirmaciones semejantes que parecen favorables al socialismo, hay que recordar muchas otras que revelan que fundamentalmente Mill permaneció fiel a una economía liberal en general. Suavizó sus observaciones sobre la probabilidad de un futuro sistema colectivista con disquisiciones sobre la deseabilidad de los capitalistas, la deseabilidad de que los capitalistas tratasen con justicia a sus trabajadores, tanto en interés suyo como en el de los obreros. No dejó de subrayar su hostilidad hacia una de las doctrinas centrales del socialismo. Estoy en completo desacuerdo con la parte más destacada y vehemente de su enseñanza, sus declamaciones contra la competencia. No hay que olvidar que, según él, no debía compararse el comunismo con el vigente estado degenerado de la propiedad privada, sino con un orden social que contuviese solo las mejores características del capitalismo. En otras palabras, pensaba que en su estado de la sociedad, en que la existente distribución de la propiedad producida por las conquistas y las violencias del pasado hubiera sido eliminada, en que la desigualdad de oportunidades hubiera sido reducida al mínimo, en que la legislación se dirigiera a favorecer la difusión de la riqueza, en que la educación fuera universal y donde la población fuera limitada. En esa sociedad se encontraría que el principio de la propiedad privada no tendría ninguna conexión necesaria con los males materiales y sociales que casi todos los escritores socialistas suponen ser inseparables de él. Mill era, pues, un radical y un reformador social. Fue el primer liberal distinguido con inclinaciones fabianas. Sostuvo estrechas relaciones con los cartistas y con la ayuda de sus partidarios obreros obtuvo una curul en el Parlamento. Confiaba en las restricciones al derecho de sucesión, en la generalización de la cooperación, en la extensión de la pequeña propiedad entre los campesinos, en la educación y en otras medidas análogas para evitar los males del capitalismo sin sacrificar sus bases. Si Malthus pedía a los capitalistas industriales concesiones en favor de la clase terrateniente, Mill pedía concesiones parecidas para los trabajadores. En cierto sentido, la aparición de su mezcla especial de teoría política es un síntoma de la fuerza que había adquirido la clase obrera. Es también un reflejo del grado de desarrollo económico que hacía posible que se hicieran tales concesiones. El capitalismo y la democracia política en Inglaterra estaban suficientemente avanzados para permitir a la clase obrera, aunque haya que reconocer que como consecuencia de una presión incesante, un nivel ascendente de vida y una influencia política creciente. Es significativo que, como factor importante de la reforma social, este movimiento que simboliza Mill empezase en Inglaterra mucho antes que en otras partes. Su equivalente en Alemania nació más tarde, aunque cuando apareció tras el progreso del capitalismo industrial alemán, se pareció mucho a su paralelo inglés.
B. Economía. Es difícil estudiar en detalle ese mismo proceso de transigencia en la teoría económica de Mill. Como tipo, la importancia de Mill radica más en el campo del pensamiento político. El principal trabajo de aceptación de la doctrina económica clásica ya había sido realizado antes de él. Senior, que intervino mucho menos que Mill en la teoría y la práctica políticas, ilustra mejor la transformación que estaba experimentando el ricardismo. No podemos encontrar en la teoría de Mill muchas proposiciones que tengan relación directa con sus dificultades políticas. Su transigencia se refleja más bien en un eclecticismo general. Sin embargo, algunos de sus teoremas, incluyendo los cambios que sufrieron en el curso del tiempo, muestran que se daba cuenta de la necesidad de lograr una economía que armonizara con su filosofía política. Para él, la economía política no era más que un departamento de la sociología que aún estaba por crearse. Se completaría con la etología, ciencia del carácter, y con la etología política, o sea, con la aplicación de la etología a los problemas de las naciones y de la época y de las épocas. Sostenía que el método de la ciencia era hipotético, y de un pasaje famoso de su primer libro sobre cuestiones económicas de 1844, expuso la naturaleza de la hipótesis principal que hace la economía. Es esta la abstracción del hombre económico, Es esta la abstracción del hombre económico. La economía política, dice, no trata de toda la conducta del hombre en sociedad. Le interesa solo en cuanto ser que desea poseer riquezas y que es capaz de juzgar de la eficacia relativa de los medios para alcanzar ese fin. Solo predice los fenómenos del estado social que se producen como consecuencia de la búsqueda de riquezas y hace abstracción total de toda otra pasión o móvil humanos. Para la economía política, la humanidad se ocupa únicamente en adquirir y consumir riqueza. No es que ningún economista político haya llegado al absurdo de suponer que la humanidad está en realidad constituida así, sino porque este es el modo en que la ciencia tiene que proceder necesariamente. El economista político investiga qué acciones produciría ese deseo si otros deseos no lo impidieran. Mill mismo no se atuvo a esa rígida limitación. En efecto, por el título de su obra, deja ver claramente que se ocupaba de la economía en un sentido más amplio. En 1848 publicó sus Principios de Economía Política, y en esta obra no solo hay continuas referencias a factores que modifican la acción de las fuerzas de la competencia, sino también muchos estudios en que usa argumentos de carácter normativo. Uno de los capítulos más interesantes es Competencia y Costumbre, libro 2, capítulo 4, en el que presenta la competencia como una fuerza social relativamente nueva, cuya acción está limitada por la tradición. Parecería en realidad que la definición rígida que encontramos en el ensayo anterior se utilizaba con el objeto de permitir que se tomaran en cuenta explícitamente consideraciones éticas, aun cuando esto significara extender el estudio de la economía política hasta la filosofía social. Lo más característico de la posición política de Mill es su actitud hacia las diferentes ramas de la investigación económica. Senior ya había hecho una distinción entre la naturaleza de las leyes de la producción y del cambio y las de la distribución. Mill subraya esa distinción. Las leyes y condiciones de la producción de riqueza tienen el carácter de verdades físicas. No hay en ellas nada discrecional ni arbitrario. No sucede lo mismo con la distribución de la riqueza. Este es asunto de las instituciones humanas exclusivamente. Una vez que las cosas existen, la humanidad individual o colectivamente puede hacer con ellas lo que le plazca. La distribución de la riqueza, por lo tanto, depende de las leyes y costumbres de la sociedad. Esta proposición permite a Mill abogar por el mantenimiento de la libre competencia
en la esfera de la producción y el cambio, y propugnar reformas que llevarían a una nueva distribución de la propiedad y de los ingresos. No advirtió que la distribución estaba íntimamente relacionada con la producción y que intervenir en una implicaba intervenir en la otra. Las proposiciones centrales de la teoría de Mill, las relativas al valor y a la producción, revelan un esfuerzo por demostrar que son leyes inmutables en la naturaleza y por formularlas en términos tales que no tengan conexión con las leyes de la distribución. En la esfera del valor, esto significa un nuevo debilitamiento del análisis del costo real, ya que la teoría clásica del costo real implicaba ciertas proposiciones relativas a materias que, por lo general, se tratan bajo el rubro distribución. Esto conduce a cierta diferenciación entre los factores de la producción y las fuentes de los ingresos, diferenciación a la que seguía el concepto de excedente. Así pues, vemos que Mill adopta, sin modificaciones importantes, la teoría expuesta por Senior, acepta la utilidad como límite superior del valor, repite la teoría del costo de producción que incluye la abstinencia y añade el riesgo del capitalista como un factor más. Distingue entre artículos producidos en condiciones de rendimiento constante y competencia perfecta, en que tienden a igualarse costo y precio, y los diferentes casos de monopolio, en que la oferta y la demanda determinan el precio del mercado. Aunque Mill admitía todavía un elemento de costo en su teoría, concedía mucho mayor importancia a los fenómenos de mercado de la oferta y la demanda. Su atención se dirigió principalmente a la acción de la competencia que produce y atenúa las diferencias entre los valores de mercado y el valor natural, que era ya un valor de monopolio, ya un valor determinado por el costo de la producción. En cuanto al elemento de costo, el análisis de Mill carece de congruencia. Unas veces habla del trabajo y la abstinencia en términos de una teoría subjetiva del costo real. Esto es, los emplea para denotar la cantidad real de esfuerzo y de abstinencia incorporados en el producto. Pero con más frecuencia define el costo en términos de remuneración pagada a los trabajadores y a los abastecedores de capital. Esto, por supuesto, significa abordar el problema desde el punto de vista del empresario, y no obstante sus vacilaciones, Mill parece haber dado gran impulso a este modo de considerar el costo. Su confusión se deja ver particularmente cuando incluye las diferencias permanentes en las tarifas de salario o en las ganancias como factores que afectan al valor. Vio que estos casos existen y que tienen alguna influencia en el precio de mercado, pero no advirtió que esto tuviera consecuencias considerables para el concepto subjetivo del costo real, porque las diferencias en la remuneración no guardan necesariamente una relación con la cantidad relativa de esfuerzo y de abstinencia que reclamaban. Cairnes señaló esto e incluyó en el problema de la teoría de los grupos no competidores. La teoría de la producción sustentada por Mill es notable por la importancia que concede a la teoría malthusiana de la población y por las bases en que se hace descansar a esta misma teoría. En Mill se completa la relación entre la teoría de la población y la ley de los rendimientos decrecientes. Es ley de la producción de la tierra. Dice que en cualquier estado de conocimientos y de pericia agrícola, aumentando el trabajo, no se aumenta la producción en el mismo grado. Y consideraba esto como la proposición más importante de la economía política. De ella se seguía inevitablemente el peligro de la sobrepoblación. La naturaleza ha sido mezquina, y aunque cada boca nueva que alimentar trae consigo dos manos, estas manos no pueden producir tanto como las anteriores. Mill pensaba que en los países populosos y desarrollados era un peligro grave la sobrepoblación, y aunque la distribución injusta de la riqueza puede hacer que se sientan prematuramente los males de la sobrepoblación, y aunque esos males puedan ser mitigados
por la emigración y la libre importación de alimentos, la verdadera esperanza de mejora para las masas del pueblo estriba en restringir la reproducción. Esta sombría opinión se relaciona íntimamente con la aceptación de la teoría del fondo de salarios, la idea de que la oferta y la demanda determinan el nivel de medio de los salarios. No era nueva, pero Mill le dio en su obra una formulación más completa que las que había tenido anteriormente, e hizo de ella la única explicación de los salarios. Desde el punto de vista del subsiguiente desenvolvimiento de la teoría de la productividad de los salarios y del capital, la exposición que de la doctrina del fondo de salarios ofreció Senior era más avanzada que la de Mill. La posición de este último está resumida en el siguiente pasaje. Los salarios, pues, dependen principalmente de la demanda y la oferta del trabajo, o como se dice con frecuencia, de la proposición entre la población y el capital. De la proporción entre la población y el capital. Por población se entiende aquí el número de la clase trabajadora solamente, o más bien el de los que alquilan su trabajo. Y por capital únicamente el circulante, y ni aún todo este, sino aquella parte de él que se gasta directamente en comprar trabajo. Los salarios no solo dependen de las cantidades relativas de capital y población, sino que, bajo el imperio de la competencia, no pueden ser afectados por ninguna otra cosa. Los salarios, entiéndase, naturalmente, la tasa general de los mismos, no pueden subir sino por el aumento del total de los fondos empleados en contratar trabajadores, o por la disminución del número de quienes compiten por contratarse, ni bajar, como no sea por la disminución de los fondos destinados a pagar trabajo, o por el aumento del número de trabajadores a quienes hay que pagar. Siguiendo a Senior, Mill añade a esta declaración un análisis, Siguiendo a Senior, Mill añade a esta declaración un análisis de las objeciones que se le pueden hacer, pero no examina detalladamente las causas que determinan la cuantía del fondo destinado al pago de salarios. El principal empleo a que Mill consagra esta doctrina es reforzar su argumentación en favor de la limitación de la población y pedir que los capitalistas dedicaran una parte creciente de sus medios a hacer anticipos a los trabajadores. Este último deseo llevó a Mill a formular como corolario de la doctrina del fondo de salarios las proposiciones de que la parte del capital destinada al mantenimiento de los obreros puede ser aumentada indefinidamente sin producir la imposibilidad de encontrar en qué invertirse, y que la demanda de mercancías no es demanda de trabajo. Pero la doctrina del fondo de salarios se usaba generalmente para demostrar que los intentos de los obreros para elevar los suyos eran inútiles, y este uso la hacía incompatible con el apoyo que Mill prestaba a las reformas y al sindicalismo. Por lo tanto, no es extraño que Mill haya abandonado esa doctrina al final de su vida. Su famosa retractación, contenida en la reseña de un libro de Thornton publicada en mayo de 1869, fue dictada indudablemente por el deseo de oponerse a la idea de que los esfuerzos de los sindicatos estaban condenados al fracaso por la acción de las leyes económicas. En esta ocasión afirma Mill que, aunque la cantidad destinada a salarios no podía exceder del total de los medios de que disponen las clases patronales y que no podía agotar esos medios, porque los patrones tienen que mantenerse a sí mismos y a sus familias, esa cantidad no es fija. La totalidad de los medios del capitalista es potencialmente capital, en el sentido ricardiano de anticipos a los trabajadores, y la cantidad que realmente se constituye en capital depende de los gastos personales del capitalista. Pero, como lo demostraron hechos posteriores, esta retractación no era más, posiblemente era menos, satisfactoria que la posición anterior. Pero no solo dejó Mill de analizar los factores que están tras la oferta y la demanda de capital, sino que además se aferró a la noción de capital
como anticipos y no distinguió entre capital fijo y circulante, ni prestó atención tampoco a las diferencias entre las corrientes monetarias de ahorro e inversión, ni a las corrientes de los diversos tipos de bienes de producción y de consumo. Cuando más adelante Tausig y los austríacos resucitaron la doctrina del fondo de salarios, tuvieron en cuenta esas consideraciones al elaborar la nueva versión. Para concluir, podemos dedicar unas palabras a la opinión de Mill sobre el futuro de la sociedad. En conjunto, su dinámica sigue a la de Ricardo, pero le añadió su famoso capítulo sobre el estado estacionario. El aumento de riqueza, pensaba Mill, llegará a su límite en algún momento y la sociedad entrará en un estado estacionario. Los progresos técnicos, la ley de los rendimientos decrecientes, la acumulación de capital y la acción de la competencia se combinan para producir la disminución de las ganancias, el alza de las rentas y, si se impide que la población crezca indefinidamente, una mejoría de la situación de la clase obrera. Pero aunque los progresos de la técnica y la exportación de capital pueden permitir la continuidad del progreso aún en países muy desarrollados, en última instancia no podrá retrasarse el advenimiento del estado estacionario. Mira con complacencia ese estado venturoso de equilibrio en el que la riqueza estará repartida con más igualdad como consecuencia tanto de la prudencia y frugalidad individuales como de la legislación. Los intentos de Mill por llegar a un acuerdo en el campo de la teoría económica tuvieran menos éxito en este que en el de la filosofía social y la política pública. Dejan en pie demasiadas inconsecuencias para que puedan servir de complemento adecuado a la filosofía de la transigencia y de la reforma incesante. Pero, no obstante sus insuficiencias analíticas, Mill dejó un legado extremadamente valioso en su intento de combinar el análisis con las conclusiones de política económica, al hacer de aquel un instrumento al servicio de esta. Hasta la fecha, este ha sido el rasgo más sobresaliente del pensamiento económico en los países de habla inglesa, y aunque puede haber dado a ese pensamiento cierta apariencia de eclecticismo, ausente de los sistemas más rigurosamente lógicos, también le ha preservado de un espíritu doctrinario y le ha infundido un fuerte interés práctico por el bienestar humano, aunado con un espíritu tolerante, cosas ambas que le han mantenido en muy buen lugar.